Bueno, mucho gusto, yo soy Lina Arias, soy residente de Medicina y Urgencias y el tema que vamos a revisar hoy es el tema de algoritmos diagnósticos en taquicardias de complejos anchos. El asesor pues, que estuvo pues, a cargo de esto fue el doctor Juan Arango, a quien le agradezco pues, toda la asesoría, y adicionalmente también tuve la asesoría del doctor Diego Espina, que es un electrofisiólogo de la Universidad Javeriana y trabaja actualmente como electrofisiólogo en el Hospital Santa Sofía en Caldas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Estos son como el derrotero de los temas que vamos a revisar hoy. Voy a comenzar hablando de por qué es importante hablar de esto con algunos conceptos de epidemiología. Posteriormente vamos a dejar unas definiciones claras. Por último vamos a hablar pues como de la etiología de cada una de las taquicardias de complejos anchos. Vamos a hablar de los principales algoritmos diagnósticos y un apartado pequeño acerca de las taquicardias ventriculares polimórficas y por último unas conclusiones. Entonces, con respecto a la epidemiología, es muy importante tener presente que la taquicardia ventricular es, pues, sin duda la causa más común de taquicardias de complejos anchos, especialmente en aquellos pacientes que tienen historia de enfermedad cardíaca y que esta taquicardia ventricular se ha descrito prevalencias de hasta el 80% o incluso más dentro de las taquicardias de complejos anchos. Por su parte o por otro lado, la taquicardia supraventricular será una causa que es mucho menos frecuente dentro de las taquicardias de complejos anchos y dentro de la taquicardia supraventricular, como causa de taquicardias de complejos anchos, la conducción aberrante será una causa que es la más común, describiendo prevalencias de hasta el 21%. Entonces, en cuanto a las definiciones, tenemos que las taquicardias de complejos anchos se definen como aquellas que tienen una duración de un QRS mayor de 120 milisegundos y que van a una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Entonces, tenemos que en las taquicardias de complejos anchos el impulso se puede generar a nivel auricular, es decir, dentro del sistema de conducción, y estas son las que se conocen o las que se llaman de origen supraventricular, y como pues ya lo dije, como el impulso va dentro del sistema de conducción, pero lo que pasa es que es anormalmente propagado a través de los ventrículos. Y las de origen ventricular, el impulso se genera fuera del sistema de conducción con una activación directa muscular. Y el objetivo pues que siempre debemos tener a la hora de hacer un abordaje de los electrocardiogramas, y también esta es como la razón de ser de los algoritmos diagnósticos, es diferencial de las dos principales causas de taquicardias de complejos anchos. Entonces, en cuanto a la etiología, es importante recordar algo básico acerca de cómo se produce el sistema, pues, o la propagación del impulso de manera normal, y es que debemos recordar que el impulso eléctrico comienza en la aurícula y pasa a través del nodo AB y se propaga a través del sistema Purkinje por medio de las de His. Eso posteriormente las de His se dividirá en la rama derecha y la rama izquierda, y la rama izquierda se dividirá en un fascículo anterior y posterior, y recordar que todos esos fascículos se van dividiendo hasta llegar a la superficie del endocardio. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, comenzando con la etiología, y vamos a hablar primero de las taquicardias o las de origen supraventricular dentro de las causas de taquicardia de complejos anchos. Tenemos que las de origen supraventricular se van a presentar por unas anormalidades en la conducción del impulso atrial, que puede ser por dos razones: una, por disfunción del sistema His-Purkinje, o dos, por la presencia de una vía accesoria. En cuanto a las alteraciones del sistema His-Purkinje, tenemos que lo que pasa es que las ramas de las de His pierden la capacidad de propagar rápidamente el impulso, y eso puede ser por la presencia de cicatrices, que casi siempre es en el contexto de posisquemia, o por fibrosis, o pierden la capacidad de propagar el impulso por medio de la inhibición fisiológica de su función. Eso se traducirá en el electro en un patrón de bloqueo de rama que puede ser tanto derecho o izquierdo, y este concepto... Por acá. Sí, por acá, perfecto. Genial. Bueno, Por favor, nos ayudan con los micrófonos. Y este concepto de conducción anormal del impulso a través de los ventrículos es lo que se conoce como aberrancia. Entonces tenemos que la aberrancia se puede presentar por
que haya, como ya se dijo, un bloqueo de rama preexistente por un daño intrínseco en las ramas del haz de His, y lo que vamos a tener cuando se produzca una taquicardia supraventricular es que en el electro se evidenciarán unos complejos anchos porque tendrá una evidencia y una morfología que es típica del bloqueo de rama derecha o del bloqueo de rama izquierda. Y en la aberrancia que es relacionada con la frecuencia, lo que pasa es que nos va a favorecer, o lo que nos va a favorecer son dos razones principales, y una es que se genera una llegada prematura de un impulso antes de que la rama se haya recuperado de su estado refractario del latido anterior, y generalmente pues ya está descrito que la duración de la refractariedad de la rama derecha es mucho mayor que de la rama izquierda, por lo que casi siempre lo que se va a presentar en estas aberrancias relacionadas con la frecuencia es que se presente una morfología típica del bloqueo de rama derecha por esta duración de la refractariedad de la rama, aunque no quiere decir que no se pueda presentar de rama izquierda, que va a ser menos común, pero sí se puede. Entonces, lo que tenemos cuando se presenta una aberrancia relacionada con la frecuencia, para explicarlo un poco mejor, es que cuando hay una taquicardia supraventricular, en cualquiera de sus presentaciones, un impulso es inmediatamente seguido por el otro, lo que encuentra generalmente a la rama derecha en periodo refractario, por lo que pues, ya les expliqué, y eso hace que el estímulo no se conduza, y eso se traduce en el electrocardiograma en un QRS con una morfología de bloqueo de rama derecha, usualmente, pero también, como ya les dije, también se puede presentar con bloqueo de rama izquierda. Por otro lado, también quería mencionar que también se puede encontrar disfunción o retraso de la conducción intraventricular por anormalidades en los electrolitos, como la hipercalemia, la presencia de toxidromia, específicamente los canales, pues los inhibidores de los canales de sodio, y el uso de ciertos medicamentos, especialmente los que bloquean el nodo AB y los antiarrítmicos. Bueno, entonces esas serían las taquicardias supraventriculares por disfunción del sistema His-Purkinje. Ahora sería la segunda causa, que sería la presencia de la vía accesoria. Entonces debemos recordar que la vía accesoria pues, es una vía eléctrica que conduce fuera del sistema de conducción y conecta la aurícula con el ventrículo sin pasar por el nodo AB. Y digamos que es el término que se conoce como preexcitación, donde los ventrículos están siendo despolarizados tempranamente por la vía accesoria y no por la conducción normal AB. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El impulso viaja anterogradamente a través de la vía accesoria, activando los ventrículos fuera de ese sistema Purkinje, y eso nos va a producir un QRS que es ancho y que, como nos activa los ventrículos directamente, es lento, entonces por tanto va a ser ancho. Y dentro de las causas tenemos que lo va a generar es la taquicardia por la entrada auriculoventricular con movimiento antidrómico, donde no se estimula ya que lo coge en un periodo refractario, por lo que genera una despolarización ventricular, que es como el ejemplo que traje en la imagen, o la presencia de una fibrilación auricular con una vía accesoria. Entonces, para resumir pues lo que acabo de explicar, las taquicardias de complejos anchos de origen supraventricular se pueden producir por alteraciones del sistema His-Purkinje o por la presencia de una vía accesoria. Si se da por alteraciones del sistema His-Purkinje, esto puede ser por aberrancia, y esa aberrancia puede ser por un bloqueo de rama previo o funcional o dependiente de la frecuencia. Cuando se presenta por medio de una vía accesoria, este es el concepto que se conoce como preexcitación, y esa preexcitación se da por medio de una despolarización ventricular por esta vía accesoria. Entonces, en resumen, las taquicardias, lo que quiero mostrar pues como en esta imagen son dos conceptos como que me parecen importantes, y es que las taquicardias por la entrada en el nodo AB generarán una taquicardia de complejos anchos por medio de un mecanismo de aberrancia que es dependiente de frecuencia usualmente, y las taquicardias por la entrada auriculoventricular con movimiento antidrómico o la fibrilación auricular generarán una taquicardia de complejos anchos por un mecanismo de una vía accesoria. Entonces, hasta acá tendríamos las de origen supraventricular. En esta diapositiva lo que quería mostrar es que según el ritmo generado en la aurícula se puede tener un trazado que es regular o irregular en el electrocardiograma.
Entonces, en este electrocardiograma tenemos un paciente que ya tiene un bloqueo de rama previo y presenta una taquicardia sinusal. Entonces, lo que vamos a ver en el electro es que se presentan unos complejos anchos por ese bloqueo de rama previo que tiene, y al ser sinusal, pues será regular. Este, por ejemplo, es un electro de una taquicardia de complejos anchos secundaria a una reentrada nodal que tiene un mecanismo de aberrancia que es dependiente de la frecuencia, y generalmente esas reentradas nodal también tienen un ritmo que es regular, entonces por esa razón lo vamos a ver regular. Este es una taquicardia ventricular que es monomorfa, y las taquicardias ventriculares monomorfas, por definición, al generar el estímulo en un único foco, también van a ser regulares. Y este es el electro de una fibrilación auricular preexcitada, y pues al ser el ritmo de fibrilación auricular, este tendrá un trazado que es irregular, y por eso lo vamos a ver como irregular. Esto es solo para introducir el concepto de que según el ritmo pueda ser regular o irregular, porque la manera de diferenciarlos ya la vamos a ver más adelante. Entonces, con base en todo lo que pues ya he mencionado, lo ideal es que deberíamos tener un electrocardiograma de manera previa, ¿cierto? Para poder saber si el paciente presenta un bloqueo de rama previo o no, o algún otro dato que nos ayude a orientar el origen, pero probablemente esto casi pues nunca lo vamos a tener disponible. Entonces, pasando pues a las taquicardias de complejos anchos de origen ventricular, que sería pues como la segunda causa que nos falta grande, es que lo que pasa normalmente en estas taquicardias de origen ventricular es que el impulso es generado en los ventrículos, por lo que la onda de despolarización se propaga desde el sitio de origen, que generalmente es lejano al sistema de conducción y generalmente se presenta en la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero en realidad pues, puede ser en cualquier parte, como se puede ver en la imagen. Eso genera una conducción que es mucho más lenta, porque es de cardiomiocito a cardiomiocito, y esa es la razón por la que los complejos tienen una parte inicial que es retrasada y una terminal que es mucho, pues al compararla es un poquito más rápida, y eso nos va a tener un inicio del QRS retrasado más un tiempo más largo hasta el pico de la onda R. Bueno, el tejido ventricular activa el sistema de conducción y el componente terminal del QRS será más rápido y corto, pero eso obviamente seguirá siendo ancho. Y digamos que esta es como la manera o la razón fisiopatológica principal en la que uno la podría diferenciar de las aberrancias, y es que las aberrancias pasa todo lo contrario, tienen un inicio normal que lo hace mucho más rápido en la región inicial del QRS, y estas, por lo tanto, esto es algo que quiero que tengamos muy presente a la hora como de entender los algoritmos diagnósticos. Entonces, tenemos que la taquicardia ventricular será un espectro que va desde un complejo prematuro, la presencia de dupletas o la presencia de una taquicardia ventricular que se define como la que tiene más de 3 latidos, y que la podemos clasificar según la duración en no sostenida, que es aquella que dura menos de 30 segundos, y sostenida, que es aquella que dura más de 30 segundos, o la que produce inestabilidad hemodinámica en el paciente, independiente de la duración. Y según la morfología, se pueden clasificar en monomórficas, aquellas que se generan en un único foco ventricular, entonces tendrán una morfología uniforme con una frecuencia cardíaca regular, y las polimórficas, que se producen por más de un foco ventricular con una morfología variable con una frecuencia cardíaca irregular. Entonces, dentro de los hallazgos en el electro, desde que se empezaron a salir como los algoritmos, y antes de los algoritmos ciertos criterios diagnósticos, se han descrito muchos, acá solo hay algunos. Dentro de esos están la extrema desviación del eje a la derecha, la disociación auriculoventricular, la concordancia negativa positiva, la presencia de latidos de fusión y de captura, y los criterios morfológicos del QRS, pero en realidad hay mucho más. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que inicialmente se han ido describiendo de a poco, y lo que pasa es que por sí solos tienen muy poca sensibilidad, y ese es como el objetivo o la razón de ser por la que se han creado los algoritmos diagnósticos, tratando de unir varios de estos criterios para poder aumentar la sensibilidad. Entonces, comenzando con el primer algoritmo que vamos a revisar el algoritmo de Brugada,
que es pues como el que yo creo que los más conocidos. Este consta de 4 pasos, fue descrito por el doctor Brugada en 1991 y una serie de 554 registros. En el estudio inicial, es decir, el publicado por el doctor Brugada, se describen sensibilidades muy buenas del 99% con especificidad del 97% y un valor predictivo negativo del 67%. Entonces, este consta de 4 pasos, que consiste en que si alguno es positivo, se considera que es una TB, pero si usted finaliza los 4 pasos con las respuestas negativas, se considera que se trata de una taquicardia supraventricular probable. Entonces, la idea es revisar pues como estos pasos. El primer paso se basa en la ausencia de RS en las precordiales, y para esto debe cumplir algunas características en especial, y uno es que esta ausencia de RS debe estar en todas las precordiales y no puede haber presencia de QR o RS. Y acá se introduce un concepto que es importante y que se debe cumplir, y es que sí, se debe presentar que el complejo QRS monofásico tenga la misma polaridad en todas las precordiales, y eso es lo que se conoce como concordancia. La concordancia puede ser negativa o positiva. Entonces, una concordancia negativa sería aquella que tenga unos QS monofásicos, y una positiva sería básicamente unas R monofásicas. Entonces, este es el ejemplo de lo que sería una concordancia positiva, con la presencia pues, de las R monofásicas en todas las precordiales, y este sería el ejemplo de una concordancia negativa, con estos complejos QS monofásicos en todas las precordiales. Bueno, entonces el segundo paso sería el intervalo RS, y la razón de ser de esto es lo que les explicaba ahora, de que al producirse la activación de cardiomiocito a cardiomiocito es mucho más lenta. Entonces, entre más amplio sea el RS, mayor será la probabilidad de taquicardia ventricular. Esa sería pues como la razón fisiológica. Entonces, el intervalo RS se mide desde el inicio de la R hasta el nadir de la onda S, y si es mayor de 100 milisegundos, se consideraría positivo pues este paso. El tercer paso es el paso de la disociación AB, y este debe cumplir ciertos criterios. Entonces, básicamente se basa en que hay una actividad auricular que es independiente de la actividad ventricular, por lo que vamos a ver intervalos PP y RR que son diferentes con PR variables. Acá hay una cosa que es muy importante, y es que puede haber presencia de P en asociación con uno o más QRS, pero no con todos, y esto es como lo que básicamente hace, pues, o es característico de la disociación AB, y en ese sentido habrá mayor frecuencia ventricular que la auricular, y muchas veces estas P están escondidas dentro de estos complejos QRS. Y la derivada donde mejor o mayor probabilidad hay de encontrarlas, estas P, o encontrar la disociación AB, es D2 o B1. Entonces, en esta imagencita con las flechas rojas tratan pues, de mostrarnos la presencia de las ondas P, que como vemos están disociadas de los QRS, y este también es un electrocardiograma de una paciente, donde podemos ver con las flechitas rojas también la presencia de las ondas P, que básicamente están muy cerquita o casi metidas dentro del complejo. Otro concepto que hace parte de la disociación AB es que puedo tener la presencia de latidos de captura o latidos de fusión. Los latidos de captura se generan porque el sistema de conducción normal ha generado un latido sinusal, porque el nodo sinusal sigue generando pues como ritmo, por decirlo de alguna manera, y ha generado un latido sinusal, y esto es capturado por el ventrículo, lo que genera un QRS de morfología sinusal. Y por otro lado, el latido de fusión se produce porque un impulso se genera en el ventrículo y un segundo impulso supraventricular activa simultáneamente el miocardio, por lo que ese QRS que resulta es como de morfología híbrida entre el sinusal y el ventricular. Bueno, hasta ahí sería el tercer paso. Si cumple alguno de ellos, pues a medida que vayan cumpliendo uno, se consideraría que si cumple ninguno de los 3 anteriores, entonces pasaríamos al cuarto paso, que es el de los criterios morfológicos del QRS, y se basa
principalmente en un examen cuidadoso del QRS en B1 y B2 y B6 para identificar patrones atípicos de bloqueo de rama que orienten a que sea origen ventricular o supraventricular, por lo que si cumpliría los criterios, quiere decir que ese QRS es incompatible con los patrones típicos de bloqueo de rama derecha o izquierda, lo que hace que sea más probable que sea una taquicardia ventricular. Y vuelvo pues como ahí, digo lo que ya he mencionado varias veces, y la razón de esto es que todo el proceso de despolarización es bastante diferente y ya digamos como tratar de tener presente que el que nos va a presentar una morfología típica va a ser de origen supraventricular por todo lo que ya expliqué, y el que no lo haga pues va a ser el ventricular. Entonces, estos son los criterios morfológicos y se comienza pues con los de morfología similar a bloqueo de rama derecha, y que para eso cumple unos criterios, ¿cierto? Entonces, lo primero es que se debe buscar en B1 o en B2 que tenga una onda R monofásica, como la que podemos ver en la imagen, o la presencia de una onda RSR'. Para explicar un poquito mejor esto de la onda RSR', quería pues como traer estas imágenes, y lo que quería explicar es que no todas las orejas de conejo son iguales. En este ladito, no sé si pues aquí donde estoy señalando, se ve el patrón típico de bloqueo de rama derecha, que se verían taquicardias supraventriculares. Y en este otro lado veríamos este otro patrón, que son unas orejas de conejo que son diferentes, que son pues con esta orejita caída para el lado derecho, que es lo que se vería en la taquicardia ventricular, que es completamente contrario a lo que produce, pues a lo que pasa en la supraventricular, y la razón es el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Una mnemotecnia que se describe que pues le puede ayudar a uno a saber cuáles son las orejas de conejo que uno está buscando en la taquicardia ventricular, es que pues lo que se enseñan es que este taquicardia ventricular es un patrón de orejas en conejo como el de conejo Playboy. Y entonces, en B1 que tenga la R monofásica o la RSR', y si tiene alguna de esas, en B6 se debe buscar que la relación RS sea menor de 1. Si cumple alguno de esos, el criterio sería positivo. Y para morfología pues similar al bloqueo de rama izquierda, entonces debemos buscar en B1 o en B2 que cumpla alguna de estas tres, que tenga una onda R con una duración mayor de 30 milisegundos, o la otra es que tenga una rama descendente del QRS enmellada, o el notch que se ve ahí en la imagen, o la tercera que tenga un intervalo de RS mayor de 100 milisegundos, que se mide pues, de la misma manera desde el inicio del QRS. Y se debe medir en B6, que pues si cumple alguno de estos en B1 o en B2, debemos ir a mirar B6, y si hay una presencia de un QR, que sería una Q pequeña seguida de una onda R, o la presencia de un QS, ya con eso diríamos que cumple los criterios de morfología similar a bloqueo de rama izquierda, y el criterio sería positivo. Entonces, en este electro quería mostrar que este cumple criterios para morfología similar a bloqueo de rama derecha, con la presencia de la onda RSR' en B1 y en B2, y en B6 el patrón QS. Entonces, por lo que en este sería positivo. Entonces, el algoritmo de Brugada nos trae lo que ya les había mencionado, como la ventaja de que tiene una sensibilidad acumulativa, y que a medida que vamos avanzando en los pasos, estas sensibilidades van aumentando. Entonces, tenemos que en el primer paso, la sensibilidad es apenas del 21% con una especificidad del 100%, pero en el segundo paso se va sumando con una sensibilidad del 66% y una especificidad del 98%. En el tercer paso tenemos una sensibilidad de 82 con una especificidad del 98, y en el último paso una sensibilidad del 99 con una especificidad del 97. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto que les acabo de escribir es como el estudio inicial.
que es el publicado por el doctor Brugada. Se ha tratado de hacer muchas validaciones de manera posterior y no se ha logrado como reproducir estos resultados, dependiendo pues de donde uno lo lea. En esta referencia que yo les pongo ahí, pues después de hacer como una revisión de la literatura, encuentran sensibilidades del 90% con una especificidad del 60%. Y digamos que esto en parte puede ser explicado porque todos estos algoritmos cuando se publican son realizados o son validados en personas pues que se consideran expertas en la interpretación de electrocardiogramas, que como mínimo son cardiólogos o electrofisiólogos. Entonces probablemente cuando los vamos a validar en población que no son estos, pues se nos va a sacrificar la sensibilidad y la especificidad. El otro algoritmo que le quería revisar es el algoritmo de Berekei, y este inicialmente fue descrito en 2007 y una serie de 207 registros, pero al año salió uno modificado que es de 313 registros, que es el que usamos actualmente. También en el estudio inicial se describe sensibilidad muy buena, el 96.5%, con un valor predictivo negativo del 86.6%, y tiene la ventaja que es en una sola derivación, que es ABR. Elimina los criterios morfológicos complejos, y esto es como el gran plus de estos criterios de Berekei. Y en validaciones posteriores se describen sensibilidades del 89% con especificidades que sí bajan mucho hasta el 40%. Entonces, el algoritmo de Berekei también consta de 4 pasos y todos, como ya les dije, se deben evaluar en ABR. Si alguno de estos pasos es positivo, se considera que es una taquicardia ventricular, y si ninguno de esos pasos es positivo, termina el algoritmo diciendo que probablemente sea una taquicardia supraventricular. El primer paso sería pues lo que debemos hacer es mirar si en ABR hay una onda R inicial. Y pues, si no la hay, debemos ir a evaluar el segundo paso. Esa presencia de la onda R inicial, como por decirlo de alguna manera fisiopatológicamente, se basa, o la razón de ser, es que los frentes de activación, tanto septal como ventricular, normalmente se van a alejar de ABR, pero como en la taquicardia ventricular el impulso es generado en el ventrículo, pasa todo lo contrario y la activación ventricular se acerca a la ABR. Entonces, el segundo paso sería evaluar si hay una presencia de una onda R o Q que tenga una duración mayor de 40 milisegundos, y si sí, pues se considera que esté B, y si no, evaluamos el tercer paso, que es la presencia de la muesca en la rama descendente del QRS, que debe ser negativo. Y si no, pues lo que debemos hacer es el último paso, que es la relación velocidad inicial, velocidad terminal. Si es menor de 1, consideramos que es una taquicardia ventricular, y si es mayor de 1, pues nos orienta a que sea origen supraventricular, luego de terminar pues todo el algoritmo. Para entender un poquito mejor lo que pasa con esta relación velocidad inicial, velocidad terminal, este concepto, o lo que trata pues como de hacernos entender, es que se refiere a la magnitud del cambio de voltaje dentro de los 40 milisegundos iniciales y terminales de un QRS. Entonces, para la velocidad inicial, como se puede ver como en la imagen, se identifica el inicio del complejo QRS y se mide el voltaje, es decir, los cuadritos hacia arriba, dentro de los unos 40 milisegundos que uno ya debió haber trazado, que sería la primera línea morada, hasta que la rama que se está midiendo del complejo sea cortada por esa línea de los 40 milisegundos que se trazó. Esa sería la velocidad inicial. Y la velocidad terminal es muy similar, lo mismo se identifica el inicio de la rama ascendente de la S, que generalmente es el nadir de la S, o si es una R lo mismo, y se mide el voltaje dentro de los 40 milisegundos hasta que la rama que se mida sea cortada por esos 40 milisegundos y se hace la relación. Y si es menor de 1, se considera que es una taquicardia ventricular y se debe medir en el mismo complejo. Esa relación BT menor de 1 se basa en que en la taquicardia ventricular la activación del QRS será mucho más lenta porque se produce esa activación directa muscular ventricular y no por el sistema de conducción normal. Entonces, este es un electro en el que, digamos, muestra
la facilidad del algoritmo de Berekei, ya que cuando evaluamos a BR con el primer paso, este tiene la presencia de una onda R positiva, y al solo tener ese primer paso positivo podríamos decir que es ya positivo y que se considera una taquicardia ventricular aplicando este algoritmo. Bueno, el último criterio que queríamos revisar es el criterio de Pava, que se basa en la derivada de 2 nada más. Lo que debe hacer, que es lo que está delimitado por la línea gris en la imagen, es medir desde el inicio de la R o la Q hasta el cambio de polaridad del complejo. Si es mayor de 50 milisegundos, se considera que es una taquicardia ventricular. Y en el estudio inicial se ha descrito sensibilidades de 93.2 con especificidades del 99.3, pero como les digo, todo en validaciones posteriores ha bajado, y eso también se los voy a mostrar comparados ya más adelante, que es precisamente esto que les traigo acá. La verdad es que estuve tratando de buscar bastantes como mayor, ¿cómo se dice? Pues bastantes estudios que evaluaran el rendimiento diagnóstico de todos los algoritmos que hay, porque en realidad yo solo traje estos 3, pero que son como los más utilizados, pero hay muchos más. Y en cuanto a esto, no es que haya muy buena calidad de la evidencia. Quise traer pues como este estudio que es como uno de los más fuertes, que se publicó en el 2012, que es el primero que evalúa cabeza a cabeza todos los diferentes métodos de diagnóstico, y ellos buscan comparar la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica de los 5 métodos de diagnóstico para taquicardia ventricular, y evalúan el algoritmo de Brugada, otro que se llama bayesiano, el de Griffith, el Berekei y el criterio de Pava. Ellos lo que hicieron es que analizaron 260 trazados de taquicardias de complejos anchos de 204 pacientes que tenían un diagnóstico confirmado, y definieron la taquicardia de complejos anchos como aquella que tenía una frecuencia cardíaca de 100 a 250 latidos por minuto con un QRS mayor de 120 milisegundos. Y en el análisis de los electrocardiogramas fue realizado por cardiólogos generales y electrofisiólogos. Y la comparación del diagnóstico definitivo, donde pues hacían la comparación, fue basado en la mayoría de los registros, en 216, en un estudio electrofisiológico, y en 38 de los registros, en los registros electrocardiográficos de los dispositivos implantables, y 6 en EKG que tuvieran criterios incuestionables de diagnóstico. Y ellos estimaron la sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica para los 5 métodos. Esa es la tabla como principal de los resultados, y para mostrar que todos ellos encontraron que tenían una precisión de al menos entre 68 a 70%, y que lo que en cuanto a sensibilidades, pues ninguna llegó a ser como se describían en los estudios iniciales, oscilaban entre el 87 y el 90-91%, y que lo que más se comprometía era la especificidad. Y que una cosa pues como muy importante a tener en cuenta de es que miren que al parecer Brugada, en cuanto a precisión y sensibilidad y especificidad en combinación de todos estos y de los LR, parecía que seguía siendo un poco pues para los autores de este estudio superior cuando usted lo comparaba con otros métodos diagnósticos que puede que tuvieran una muy buena sensibilidad, pero se sacrificaba mucho la especificidad, como en el de Griffith o en el mismo criterio de Berekei. Entonces, los autores de este estudio lo que concluyen es que definitivamente faltan más estudios, con esto no se puede decir o dar mayor información al respecto, pero pues que para ellos al parecer Brugada sigue siendo superior y que faltan mejores validaciones. Es por esto que lo que el gran mensaje que siempre le enseñan a uno y que pues también queremos transmitir con esta charla es que una taquicardia con complejos anchos es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. No hay ningún algoritmo diagnóstico hasta ahora que pueda diferenciar todas las taquicardias con complejos anchos de forma fiable. Entonces, en caso de duda, siempre se debe considerar que sea una taquicardia ventricular. Por último, ya lo que hablar algo pequeño acerca de las taquicardias ventriculares polimórficas, y esta quería mencionar la Torsades de Points, que es un subtipo de taquicardia ventricular que se presenta cuando hay QT prolongado.
Este se genera por una actividad desencadenada tempranamente después de la despolarización y se caracteriza porque hay un cambio en la amplitud y polaridad del QRS girando alrededor de la línea isoeléctrica, que es lo que podemos ver en este electrocardiograma, cómo cambia la amplitud y la polaridad al inicio y al final, girando alrededor de la línea. Y otra importancia a mencionar en esas taquicardias ventriculares polimórficas es un concepto muy importante, y es que siempre que nos evaluemos una taquicardia de complejos anchos, sostenida, irregular, eso raramente va a ser una taquicardia ventricular monomorfa, por lo que ya les explicaba de cómo se produce la activación en un único foco, y nos dejará entonces como posibilidad la presencia de una FA con aberrancia o una vía accesoria, que la vía accesoria va a ser lo más prevalente, y que esta vía accesoria es lo que nos va a producir una morfología QRS variable. Entonces, digamos que este es algo muy importante que siempre debemos tener presente. Por último, mencionar algo acerca de la fibrilación ventricular, y es que se trata de un ritmo caótico con múltiples focos desorganizados que no generan una activación ventricular ni gasto cardíaco, que es muy rápida, generalmente mayor de 300 latidos por minuto, irregular y con una amplitud, morfología de intervalos variables, como se puede ver en el electrocardiograma, que es un ritmo completamente desorganizado. Entonces, como conclusiones de esta charla, lo que queríamos traer es que el rendimiento de los algoritmos diagnósticos no es del 100%, por lo que en caso de duda se debe considerar que es una taquicardia ventricular en favor del paciente. Dado que el rendimiento diagnóstico no es perfecto y depende de los observadores, se debería realizar por lo menos 2 algoritmos, aunque hay personas que consideran que hasta 3, para evaluar adecuadamente un electrocardiograma, y que con la poca evidencia que hay disponible que compare adecuadamente todos los criterios diagnósticos, por el momento se puede considerar que el algoritmo de Brugada sigue siendo válido y es superior a los demás, por lo que sí se debería seguir utilizando. Gracias. Bueno, no, yo la quiero felicitar porque realmente fue un viaje rápido, pero muy nutritivo, y un tema que es absolutamente extenso. Tal vez me queda la duda de un electrocardiograma que usted mostró, el último que menciona el patrón del bloqueo de la rama derecha. Sí, ese, porque lo que yo veo es que sí tiene R monofásica en B1, pero la relación RS en B6 no es menor de 1. Yo creo que migró un electrocardiograma, porque fíjese que en B6, ¿sí? Tenemos también, pues, sí lo logra ver. Sí. No, esa relación RS en B6 no se puede medir, ¿sí? Sí, ahí no y se ahora puede. ponga el electrocardiograma de Berekei. Voy. Entonces yo creo que este electrocardiograma corresponde al patrón de bloqueo de la rama derecha, porque es una R monofásica en B1 con una relación RS menor de 1 en B6. ¿Sí lo ven? Sí, ese cumplía varios. Entonces yo creo que se le migraron los 2 electrocardiogramas. Eso es lo único que yo tengo como para corregir. De resto, fue muy clara, con propiedad. De verdad que quedó bastante claro. Sí, es un compendio, es una cápsula de un tema, como les mencioné, como tan extenso. Muchas gracias. Listo, profe, gracias a usted. Lo único, ese último electrocardiograma, el de Berekei, pues es que ese electro cumplía varios criterios, cumplía Brugada y también cumplía Berekei. Sí, eso es, no sé qué tan frecuente, pero definitivamente ese Berekei sí nos agiliza mucho la toma de decisiones en beneficio del paciente. Sí, todos los textos pues realmente resaltan la rapidez con que uno puede tomar un diagnóstico y asumir un tratamiento. Eso definitivamente, porque hacer todo el viaje por los pasos de Berekei a veces puede ser prolongado, no se logran con mucha rapidez, a veces no logra uno cumplir o contar realmente bien
lo que es las relaciones que él menciona para el patrón del bloqueo de la rama derecha. Pero sí, definitivamente sí. No sé si tienen alguna inquietud o comentario. Ojalá el doctor que la acompañó también desde el punto de vista de electrofisiología, si quiere, si está conectado y quiere aportarnos, sería absolutamente maravilloso. Buenos Profe, días. Claro que sí. la doctor, ¿cómo está? ¿Están escuchando bien? Es que estoy por acá en un búnker, discúlpenme ustedes. A ver, yo me salgo por acá un poquito. Sí, profe, se le escucha muy bien. Bueno, muchas gracias por esta amable invitación. Un saludo a todos ustedes, a los residentes, a los profesores, a los demás invitados. Quiero felicitar a la doctora Lina por esta presentación que me parece maravillosa, mucho mejor que un fellow de cardiología me la haya podido presentar. Básicamente, ustedes tienen que tener en cuenta cosas muy prácticas y desde la epidemiología ella misma lo describió. Nosotros decimos el 90% de las taquicardias de complejo ancho en pacientes con cardiopatía estructural y fracción de eyección baja son taquicardias ventriculares. Y ahí uno no se tiene que enredar en los de abajo, en realidad tiene que asumir que es una taquicardia ventricular. Si el paciente está estable, es otro cuento, y es muy importante tener en cuenta no solo estos algoritmos, sino también la prueba de adenosina, siempre y cuando no tengamos la sospecha de que sea una preexcitación que puede descartarse muy fácilmente. Pero el test de adenosina son estables, nos ayuda mucho porque al bloquear el nodo muchas veces nos encontramos que estas taquicardias ventriculares, estas taquicardias de complejo ancho, perdón, incluso en pacientes con ABR positivo, corresponden auricular 1 a 1, conducido con bloqueo, con un ABR positivo porque es un eje extremo a la derecha en paciente, por ejemplo, con una dilatación severa del ventrículo derecho o con una hipertrofia por una hipertensión pulmonar, que son bastante frecuentes en los pacientes en los servicios de alta complejidad como el servicio de ustedes. Yo les recomiendo a mis residentes que manejen muy bien los algoritmos, que no se casen con uno solo y no le crean todo a un solo algoritmo. En realidad lo que hay que hacer es comprender, como muy bien la doctora Lina nos lo describió y nos enseñó, por qué es que los algoritmos funcionan, qué significan los criterios, por qué la concordancia negativa para nosotros es tan importante y la positiva también, porque siempre hay que buscar la disociación AB y sobre todo tenemos que mirar todos los latidos, porque muchas veces en uno o dos latidos es que encontramos la disociación y ahí está el diagnóstico y ahí está la diferencia. Por favor, revisemos los electrocardiogramas que le tomamos a los pacientes. Muchas veces tomamos electrocardiogramas pues de manera muy juiciosa, ordenamos siempre al ingreso y en medio del corre-corre del turno se nos olvida ir a revisar y tener en cuenta que pacientes mayores de 60 años siempre deben tener al menos un electrocardiograma de ingreso, así tengan un ingreso por otra causa. A mí me pareció muy buena la presentación. Le agradezco a la doctora Lina que me hubiera buscado para ayudarle un poco a esclarecer algunos enredos, estos criterios de Berekei, cómo así que el BI, cómo así que el BT, pero en realidad es bastante fácil, es bastante diciente que esa activación inicial y esa velocidad de activación es muy importante tenerla en cuenta. La distancia en tiempo que hay o el número de cuadritos en el eje de las X entre el punto de la línea de base y el punto más alto o más bajo del QRS, dependiendo de la polaridad, nos indica que el impulso se está transmitiendo o a través del sistema de conducción, que es un sistema especial muy rápidas, o a través de los cardiomiocitos, que son células que están hechas para otra cosa y que a pesar de que son capaces de conducir la energía, no están diseñados para eso y por eso conducen mucho más lento. Y es por eso que para nosotros es supremamente diciente. Tengámoslos presentes, tengamos presente el algoritmo del doctor Pava, que es un profesor nuestro de Cali, que está vivo y es muy joven y que tiene unos criterios bastante
digamos, de muy buen rendimiento, y también debemos utilizarlos porque son muy buenos, además como tantas mentes brillantes que hemos tenido en nuestro país. Nada, agradecerles por una muy buena charla y cuenten conmigo para próximas ocasiones. Mil gracias. Profe, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por la asesoría. Otra vez seguía a ver, espera, yo miro, el doctor Arango. Profe, cuéntenos. Pues es decir, cómo no aprovechamos al electrofisiólogo en estos momentos. Y yo quisiera preguntarle, si todavía sigue conectado, de cómo uno puede más o menos determinar con cierto grado de certeza donde hay una disociación auriculoventricular, porque cuando uno revisa electrocardiogramas y ve el morrito, resulta que ese morrito no corresponde a una onda P, sino que otro morrito adelante o atrás sí corresponde. Entonces, realmente para mí es como lo más difícil de asegurar de que realmente se encuentre uno con disociación auriculoventricular, porque a veces esos morritos, como le digo entre comillas, son interpretados o no son interpretados como disociación auriculoventricular. En cambio, otras alteraciones morfológicas en la línea de trazado sí son realmente, como para el creador del texto, una disociación auriculoventricular. Esa es una inquietud. La otra es que en un libro de Cecil, que yo creo que es del año pasado o antepasado, y yo se lo voy a mandar una vez a la doctora Lina Mengo, me entregue como su correo, el doctor de ese capítulo mencionaba que cuando existe preexcitación, se sugiere la aplicación de adenosina beta bloqueador antagonista de los canales del calcio del grupo no dihidropiridínico, y al final menciona siempre y cuando el paciente esté con un experto. Es decir, yo francamente ahí quedé como un poco mareado porque va en contra de todo lo que hemos aprendido con relación al manejo de la taquicardia con sospecha de preexcitación. Y lo último es que leyendo sobre el tema, la taquicardia ventricular septal alta, pues que puede responder a la aplicación de adenosina, entonces podría uno falsamente decir, era supraventricular porque la adenosina realmente abortó la taquicardia de complejos anchos. Entonces, esos tres aspectos, a ver, y me perdona que sea tan aprovechado, pero de verdad que es un tesoro tenerlo aquí, pues, en una charla de estas. Gracias. Doctor, claro que sí, no hay problema. En cuanto a la primera pregunta, me gusta mucho la expresión de los morritos porque la utilizamos de manera didáctica con todos, y en realidad lo que hay que ver es que todos los morritos sean iguales. Si uno tiene un patrón muy homogéneo, generalmente eso corresponde, digamos, a una conducción 1 a 1, y uno ahí la mayoría de las veces no ve disociación. Lo que hay que buscar son pequeñas indentaciones, pequeños notch que están alterando esos morritos, y muchas veces son cambios bastante tenues o bastante sutiles, que lo que hay que hacer es simplemente mirar complejo por complejo de manera detallada. Si todos esos complejos o esos morritos son iguales, pues muy probablemente no haya una disociación. Si hay algún morrito que sea diferente, hay que mirar que no sea, digamos, un artificio de movimiento, que puede ser, o que el paciente tiene una disociación vea, porque básicamente les decía yo, no solamente en las taquicardias supraventriculares y sobre todo las que son medidas por vías accesorias, la norma es que la conducción sea 1 a 1. Si uno no tiene una conducción 1 a 1, ese paciente no está disociado, ese paciente no tiene una taquicardia mediada por una vía accesoria, por ejemplo. Entonces, como es una conducción 1 a 1, los morritos siempre van a ser los mismos. Si hay alguna alteración o alguna indentación, hay que pensar que ahí está cayendo de pronto una P sobre una T, que el paciente tiene una disociación. En cuanto a la segunda pregunta, se me olvidó. Si me la puede recordar, si es tan... bueno, la de la adenosina, ¿sí? La de la adenosina, beta bloqueadores y verapamilo y demás.
Entonces, bueno, vean, con las preexcitaciones, ¿cuál es el problema? Básicamente el problema es que uno bloquea el nodo AB y la conducción, si la conducción es antidrómica, o sea, de la aurícula baja por la vía accesoria hasta el ventrículo, toda la conducción sigue a través de la vía accesoria. Entonces, si uno tiene un paciente con una taquicardia a 150, que uno cree que es una taquicardia auricular probablemente, y uno bloquea el nodo AB, pues el ventrículo se va a poner a 150 y probablemente no va a pasar nada. Pero si uno tiene un flóter auricular a 300 y usted lo bloquea y sobre todo lo bloquea con un beta bloqueador, que los beta bloqueadores claramente tienen una acción prolongada, pues el paciente va a poner su ventrículo a 300 por minuto y probablemente vaya a desencadenar una fibrilación ventricular, sobre todo si tiene una cardiopatía estructural. Entonces es cierto, la adenosina no necesariamente esté completamente contraindicada porque si es una vía accesoria que está mediando esto, lo que voy a hacer es un bloqueo del nodo AB, interrumpo el circuito y probablemente la taquicardia pare. Eso en las taquicardias por reentrada B, pero si es una taquicardia auricular, una fibrilación auricular o un flóter auricular en donde la aurícula está a una velocidad superior a 200 o 250 latidos por minuto, claramente está contraindicada, porque si yo bloqueo el nodo AB y pongo el ventrículo a 300, el paciente puede desarrollar una fibrilación ventricular. Que una ventricular o una taquicardia ventricular a 300 necesariamente sea la muerte del paciente. No, pues claramente no. Si usted está haciendo eso, preparo al lado y si el paciente tiene una ATV, pues usted lo descarga, pero me parece un riesgo innecesario de asumir. El mensaje en este caso debe ser que toda taquicardia de complejos anchos y mucho más seguro para el paciente, mucho más tranquilo para tirar el turno así. Y la tercera, ¿me la recuerdan, Doctor, por favor? sí, lo que pasa es que lo escuchamos entrecortado. La tercera era que cuando uno encuentra o se puede encontrar una taquicardia de complejos anchos La de la regular, ATV fascicular, cierto, de acuerdo. septal superior. De acuerdo. Vea, las taquicardias ventriculares, es que no sé si me están escuchando, para que se transmita bien el mensaje. Las taquicardias ventriculares fasciculares son unas taquicardias maravillosas, sobre todo porque son taquicardias idiopáticas, que en la gran mayoría de las veces son en corazones estructuralmente sanos y no comprometen la vida. Entonces son muy interesantes porque tienen unos complejos QRS intermedios. No son muy anchos, pero tampoco son estrechos y están un poco más por encima de los 125, a veces alcanzan a estar incluso alrededor de los 115 milisegundos. Y por eso siempre que yo tengo una taquicardia de unos complejos que no son tan estrechos, con una morfología de bloqueo de rama derecha, debo sospechar que el paciente no tenga una taquicardia ventricular fascicular. Básicamente, digamos, si responden a la adenosina y uno asume que es una taquicardia supraventricular, en realidad estas taquicardias se comportan clínicamente como unas taquicardias supraventriculares, o sea, son taquicardias que no comprometen la vida del paciente, que se generan en corazones estructuralmente sanos y que generalmente el manejo que se les da es bloqueantes de canales de calcio a mediano plazo, mientras uno programa al paciente para un estudio electrofisiológico y una ablación. Entonces, créame, doctor, que es muy frecuente que nosotros llevemos pacientes con taquicardias supraventriculares como impresión diagnóstica o un estudio electrofisiológico y no resulte una taquicardia ventricular fascicular. Entonces, no se angustien si de pronto creen que hay un porcentaje de pacientes que se les puede escapar porque estas taquicardias responden a adenosina, dado el caso de que el manejo generalmente es el mismo y debe ser primera línea ablación, que no es urgente, y dentro del estudio nosotros hacemos la claridad diagnóstica, pero en ningún momento está comprometida la seguridad del paciente. Doctor, ya como para terminar yo, ibutilide, flecainida, propafenona venosa, esos tres antiarrítmicos de presentación venosa, ¿se consiguen aquí en Colombia o no? No tenemos venosa, tenemos beta bloqueadores, ya verapamilo tampoco tenemos.
Propafenona tenemos oral, y hay que tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, la propafenona aumenta la conducción del nodo AB. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un flóter auricular y le pone propafenona, uno puede pasar el flóter de una conducción 3 aurículas por un ventrículo a una aurícula por un ventrículo, y el paciente se puede poner mal. No tenemos muchas opciones de antiarrítmicos, entonces es importante saber manejar las que tenemos. Propafenona tenemos, dronedarona es una molécula que es bastante buena y que tenemos que aprender a utilizar porque la tenemos y está en el plan de beneficios en salud. Bernacalant en los servicios de urgencias en algún momento se utilizó, pero básicamente nos hemos dado cuenta que esas fibrilaciones auriculares solitas y que aparecen en un único momento, en realidad la gran mayoría de las veces obedece a fibrilación auriculares paroxísticas, pero el sine qua non era que fuera la primera vez y que el corazón estuviera completamente normal. Y pues nuestros pacientes generalmente no es así, tienen dilatación auriculares y no es fibrilación auricular solita. Entonces Bernacalant lo dejamos de utilizar desde hace algún tiempo. Entonces endovenosas no tenemos. Quisiéramos tener flecainida, nos gusta mucho, funciona muy bien, pero no la tenemos en el país, infortunadamente. En el flóter atrial, doctor, lo que usted mencionaba, que a veces cuando uno coloca medicamentos del grupo 1A o 1C o bloqueadores de los canales del potasio en flóter atrial, que recomiendan impregnar con betabloqueador para bloquear el nodo y no permitir que si pasa lo que usted mencionó, una conducción 1 a 1, o sea, muy cercano a los 300, pero es que la digoxina se demora mucho tiempo en actuar, entonces realmente sí sería una opción como para evitar que pase lo que usted mencionó. Sí, señor. Entonces la recomendación es que si en flóter van a poner propafenona, siempre la pongan acompañada de un betabloqueador. De esa manera utilizan el efecto directo sobre la arritmia auricular de la propafenona con su mecanismo pues de los bloqueantes de los canales de sodio, pero digamos que se quitan de encima el problema del aumento de la conducción del nodo AB con el betabloqueador porque se frena. Entonces en combinación funcionan muy bien. Cuando es fibrilación auricular solita, en realidad funciona bastante bien, incluso en monoterapia, pero la gran mayoría de las veces la utilizamos combinada y eso nos ayuda a ahorrar dosis, tanto de betabloqueador como de propafenona. Tener en cuenta que si hay alteraciones de la conducción intraventricular, como bloqueos de rama, está contraindicada, que si tenemos cardiopatías estructurales, la opción es amiodarona, que es un excelente antiarrítmico, pero que tiene muchos pecados. Yo me formé en Bogotá, en Chayo. Allá yo no veía tanta toxicidad tiroidea en los pacientes con amiodarona, y allá nos tocaba utilizar mucho porque hay mucha cardiopatía chagásica desde Santanderes y Boyacá. En cambio, ahora que estoy acá en Caldas, que es mi región, me he dado cuenta que los pacientes con cortos periodos de amiodarona hacen una toxicidad tiroidea tremenda. Creo que nosotros nos parecemos mucho más a ustedes para que lo tengan en cuenta que a los fenotipos de Boyacá y Santanderes. Entonces, la recomendación es utilicen amiodarona, utilícenla con confianza, pero generalmente hay que tratar de quitarla pronto y eso pues lo hacemos nosotros ambulatoriamente. Tratamos cada vez de llevar los pacientes a estrategias curativas con catéter o modulaciones de sustrato arrítmico de manera más temprana para evitar unas exposiciones altas a este tipo de antiarrítmicos y sobre todo utilizarlos por el menor tiempo posible. Bueno, quería felicitarte por la presentación, muy chévere, muy bacana la forma de exponer ese tema que es siempre bastante complejo. Y tenía una pregunta para el doctor Diego. En los pacientes que nos ingresan a urgencias con una supraventricular que es de complejos estrechos, pero por historia el paciente tiene ya identificada que tiene una vía accesoria, ¿qué tan probable es que al yo poner adenosina cambie esa taquicardia de complejos estrechos y la convierta en una de complejos anchos al cambiar de una conducción ortodrómica a una antidrómica? Doctor, es una muy buena pregunta y en realidad la probabilidad es baja,
porque cuando usted bloquea el nodo, ¿me están escuchando? Sí, sí se escucha. Sí, doctor. Ok. Cuando usted bloquea el nodo AB, usted bloquea completamente el circuito y generalmente la taquicardia para. Ahora bien, lo que puede suceder sí es que la taquicardia pare y vuelva y arranque en el sentido contrario. Entonces, que arranque de manera antidrómica. Entonces, en ese caso, usted para nada está comprometiendo la seguridad del paciente. No se preocupen. Entonces, sí, él le puede poner adenosina con toda tranquilidad, además que es un medicamento que dura muy poquito. Pero que se cambie de giro de manera inmediata es improbable, para no decirle imposible. Lo que sí puede suceder es que pare y después la taquicardia vuelva y arranque con una conducción antidrómica. Listo, muchas No, para gracias. servirles. Cuando tengan otro casito de arritmias, con gusto, o de dispositivos, por aquí estoy presto a aportarles alguna cosita. Con todo gusto. Listo, profe, gracias. Chao.